¿Cuántos saben cómo se llama la serie que estamos viendo en este tiempo? Rompiendo límites. Ok, rompiendo límites. Ok. ¿Sabes? Esta cuestión de romper límites, hermano, es algo que tiene que estar siempre en nuestros pensamientos, ¿verdad? Es algo que siempre tenemos que tener voluntad. Hemos visto en estas clases pasadas cómo Dios es un Dios que Él mismo nos empuja para que nosotros podamos crecer, podamos romper límites. El punto es que Él no quiere que estemos estancados. Él quiere que nos movamos, Él quiere que crezcamos, Él quiere que salgamos de ese confort que muchas veces estamos y que es necesario que salgamos de ahí, hermano, porque sin ese rompimiento de límites, hermano, hay estancamiento, ¿ok? Hay estancamiento. Y hoy es un tema creo yo que es así como elemental en esta cuestión. A veces romper límites, hemos visto que es en la parte exterior, ¿verdad? Romper límites y avanzar en un área, en un trabajo, con las personas, en nuestras relaciones. Pero ¿qué si Dios hoy nos pide que rompamos un límite, pero que esté dentro de nosotros? ¿Ok? Y tan dentro de nosotros que es algo bien fundamental. ¿Tocas su cabeza? Aquí. Diga, los pensamientos. La mente, ¿verdad? Esta cuestión. ¿Sabe usted? Todo lo que somos, todo lo que hacemos, tiene su origen en lo que pensamos. ¿Ok? En lo que pensamos. Proverbios dice, ¿cuál es su pensamiento? Así es él, ¿verdad? Así que nosotros somos producto, lo que hacemos es producto de lo que estamos pensando, de lo que domina nuestros pensamientos. Ok, vamos a leer la escritura. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Y lo vamos a leer en las dos versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. ¿Está usted listo? Dice la escritura en la Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora vamos a leer esta misma escritura en la Nueva Traducción Viviente. Si usted no la tiene en su Biblia, aquí la va a leer. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Señor, yo te doy gracias, papá, porque es tu voluntad, Señor, que esta noche podamos aprender, Señor, algo que renueve nuestro entendimiento, Señor, la manera en que pensamos, Dios. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú has puesto en mi vida y que sin duda has puesto a trabajar en mí antes que en nadie, Dios. Y te ruego que esta palabra en este día pueda caer en tierra buena, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la escritura ahí en Romanos, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Sabes? Cuando dice la escritura, dejen que Dios los transforme, está dándonos como pidiéndonos permiso, ¿sabes? Porque Dios sabe que si tú no lo dejas, no te va a cambiar. Si tú no le permites que cambie tu manera de pensar, Dios te va a dejar con tus ideas, ¿verdad? Yo platicaba con unas personas esta semana, me habló por teléfono, ni recordaba su nombre porque no la veo, es más, nunca la he visto en persona, ella nomás me habla de repente y me daba muchos argumentos. Dice, ¿me puede escuchar? Le dije, sí, te puedo escuchar, y le escuché un chorro, un buen rato. Y me dice, ¿está usted de acuerdo? Le dije, pues yo qué te digo, o sea, es tu pensamiento, es la forma en que tú piensas. Yo te podría decir que en gran parte estoy de acuerdo contigo, pero en otra parte no es conforme a la palabra de Dios. Entonces en esa parte mi opinión pudiera ser que no estoy de acuerdo, pero eso no importa.
Lo importante es lo que tú pienses y lo que tú creas. Y lo que tú creas pueda ser conforme a la palabra de Dios. Y estábamos en esa situación, terminó de hablar, me dice, bueno, ya me escuchó, muchas gracias a Dios. Dije, bueno, ok, esa era la necesidad de ella, ¿verdad? Que yo la escuchara un rato. Pero dice la Escritura, dejen que Dios los transforme. ¿Sabes? Dice la palabra, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Sabes? Este pensamiento que muchas veces nosotros tenemos que no es el correcto, nos tiene entonces en una condición de personas viejas, ¿verdad? Una condición vieja, retrógrada, tal vez difícil de entender. ¿A cuántos de nosotros tal vez en algún momento nos han dicho: qué difícil eres, no te entiendo, no te comprendo, por más que me esfuerzo? Nomás a usted, pastora, gloria a Dios, ¿ok? ¿Verdad? Pero Dios dice, si tú me dejas, si tú lo permites, yo puedo hacer que cambies de pensar y convertirte en una persona nueva. Una persona nueva, dice, al cambiarles la forma de pensar. Dios quiere que cambiemos la forma de pensar. Ahora deja de decirte esto. Un pensamiento es la idea generada en la mente, producto de aquello que vemos y aquello que oímos. Así se genera un pensamiento. Basta que nosotros veamos, basta que nosotros oigamos y nuestra mente empieza a trabajar a 1000 por hora. No sabemos si bien o mal, pero ya estamos generando un pensamiento dentro de nosotros con respecto a lo que estamos viendo y con respecto a lo que estamos oyendo. Oye, dicen que esa dieta funciona, ¿verdad? Y nuestra mente empieza, ya nos vimos delgadas, ¿verdad? Porque lo que oímos está generando en nosotros un pensamiento. O sabes que aquella es bien amargada. No, y tu pensamiento es, sí, aquella es bien, mejor no le hablo, ¿verdad? Mejor no me acerco, porque empezamos a generar pensamientos nada más con ver y con oír. Por eso es importante, hermano, que usted esté atento y alerta con todo lo que ve y todo lo que oye, porque eso va a generar pensamientos y esos pensamientos van a alimentar emociones o sentimientos y eso va a terminar provocando conductas. Así, ese es el camino, ¿ok? Cuando la gente dice, ay, es que no sé, cuando nos hablan de que eres esto, eres aquello. Bueno, eso que soy es producto de un sentimiento, de una emoción que fue producto inicial de un pensamiento. Por eso es importante, Dios quiere que guardemos nuestros pensamientos, todo lo que entra en nuestra mente, todo lo que entra, todo lo que vemos, todo lo que oímos, tiene que ser guardado y cuidado. Todos nuestros actos entonces son el resultado de nuestra forma de pensar. ¿Sabes? Actuamos como pensamos. Así. Decimos lo que decimos, porque también cuando hablamos ya es una conducta, lo que pensamos, ¿verdad? A veces yo me veo pensando en voz alta y dije, ay Dios, perdóname, esto no lo tenía que decir, ¿verdad? Tengo un niño que es muy sabio y de repente me dice, eso ya no era necesario, ¿verdad? Y es como mi conciencia de repente, pero tenemos que pensar bien también lo que hablamos, porque todos nuestros actos son el resultado de la forma de pensar, de una forma adecuada o de una forma equivocada. Ahora bien, dice la Escritura, dejen que Dios los transforme. ¿Sabes? Cuando dice la palabra, deja que Dios los transforme, Pablo dice en Romanos 6, esta cita creo que no la di, no la pongan. En Romanos 6:11, en la Nueva Traducción Viviente dice, así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Aquí la palabra que quiero rescatar es que deberían de considerarse. Habla del pecado, deben de considerarse, o sea que ya no van a pecar, deben considerar que el pecado es malo, deben considerar que el pecado los daña. Pero esta palabra considerar, yo estaba analizando la palabra y considerar es hacer un alto. ¿Sabes qué? Es lo que estoy pensando, el pensamiento que ya se está generando en mí, la opinión que ya estoy teniendo de las personas, la opinión que ya estoy teniendo de las cosas, de la iglesia, del mundo, del gobierno, de la familia, de mi hijo, de mi esposo, antes de que avance a un sentimiento,
Antes de que avance a una emoción, dice la Escritura, considéralo. Haz un alto. Considera de lo que te estás alimentando. Considera lo que estás pensando. Dios dice, yo te pido que antes de que te metas en problemas, porque ese pensamiento va a avanzar a una emoción, va a avanzar a una actitud y te va a meter en problemas. Dios dice eso, que ahorita ese pensamiento que incluso la Biblia considera ya pecado, dice considéralo. Es decir, haz un alto, detente. Piénsalo bien, si quieres que eso avance. Los pensamientos son el resultado de lo que vas a alimentar. Y los sentidos por los cuales entra es la vista y es el oído. ¿Sabes? Y se puede convertir en una fortaleza dentro de tu vida que cuando tú lo has alimentado, después es tan difícil erradicarlo. No sé si usted ha pensado que es bien complicado cambiar de pensar, cambiar un pensamiento, cambiar una emoción. Es bien complicado, pero Dios que hace todas las cosas nuevas y que nos renueva y que nos puede hacer nuevas criaturas, Dios sí lo puede hacer. Pero en nuestras fuerzas, yo te digo, es complicadísimo modificar un pensamiento que ya está aquí trabajando en nuestra mente. Amén. Por ello, Pablo nos da una de las herramientas más importantes. ¿Sabes? Te vas a alimentar de lo que ves. Por ello te digo, no imiten las conductas. Así lo dice en Romanos 12:2. Déjamela ahí, Pedro, un ratito. Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Sabes? Dios nos va a prevenir de esta manera. ¿Tú quieres que los pensamientos que tú vas a tener sean los correctos? Para empezar, yo te pido que no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Sabes? Porque basta ver, basta oír. Y al rato vas a pensar como ellos, al rato vas a hacer las cosas que ellos hacen. Por eso Dios te dice en Romanos 6, te dice, considera esto, no, haz un alto antes de que ese pensamiento se convierta en una emoción o un pensamiento o un sentimiento. ¿Sabes? ¿Podremos dejar de oír y ver las conductas negativas del mundo? ¿Podremos dejar de ver y oír? Definitivamente no, pero sí podemos decidir no imitarlas. Podemos decidir que no nos van a hacer cambiar. Tú puedes pensar así, yo soy diferente. Tú puedes ver las cosas así, yo no las veo así. Tú puedes pensar esto de esta persona, yo no pienso eso de esa persona. Tú puedes actuar de esa forma, pero yo no. Entonces está en nosotros el decidir, el no imitar esas costumbres, cambiar. Dice la Escritura que podemos cambiar nuestra manera de pensar. Podemos cambiar. Dios puede hacerlo, pero necesitamos decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya tengo este pensamiento y sé para dónde va. Se va a convertir en una emoción, se va a convertir en un sentimiento, se va a convertir dentro de no mucho en una conducta. Hoy quiero que tú me ayudes a que sea renovado, a que sea transformado, a que tú me ayudes a renovarlo. Dice la palabra, si no sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tú sí puedes hacerlo. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos transformar. Entonces, lo primero es reconocer la necesidad de cambiar de pensar. Yo no sé tú, pero si ahorita ya estás batallando con ciertos pensamientos y tú haces este alto y consideras que ese pensamiento con respecto a tu hijo, con respecto a tu esposo, con respecto a tu compañera, compañero, amiga, familiar, vecina, iglesia, lo que sea, si tienes ya un pensamiento que sabes tú que tienes que considerarlo, el primer paso es reconocer la necesidad de cambiar de manera de pensar. Lo segundo es aprender la voluntad de Dios. ¿Sabes? Conocer la voluntad de Dios. Dice la Escritura, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
¿sabes? No vas a poder conocer la voluntad de Dios si antes no permites y no aceptas que necesitamos tener un pensamiento diferente. Porque si no va a estar luchando ese pensamiento con lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios tiene una voluntad agradable, buena y perfecta, pero esa voluntad buena, agradable y perfecta está luchando contra tu pensamiento. ¿Sabes qué? Está diciendo, no Dios, pero las cosas son así y el Señor te quiere renovar y tú, no, pero yo pienso que no, que debe ser así. Y esa conducta, hermano, esa conducta es la que nos va a meter en problemas bien tremendos. Te voy a dar un ejemplo de la mentalidad, cómo es que entra por la vista. Hay una historia en el libro de Génesis, capítulo 3, no la vamos a leer, pero es la historia de Lot y es la historia de Abraham. Cuando ellos están ya crecido la población, el ganado y la gente que está con Lot, la gente que está con Abraham, y dice la escritura que entonces Abraham dice, ¿sabes qué? Nos vamos a separar, tú para un lado, yo para el otro. Y la escritura dice que alzó sus ojos Lot y vio la tierra que estaba hacia uno de los lados y dijo, ¿sabes qué? Yo veo que es buena tierra y yo por lo que veo me voy a ir para allá. Y dice la escritura que para donde agarró se estaba acercando cada vez más a Sodoma, donde había maldad. Pero sabes, sus ojos fueron alimentados por lo que vio y para él le pareció una buena tierra y se fue para allá. Pero dice la escritura en el versículo 3:14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira. ¿Sabes? Es bien diferente cuando tú por tus ojos, por tu vista, por lo que oyes, tú tomas la decisión de avanzar y de ir a un lugar o hacer algo. Y es diferente cuando es Dios el que te dice, ¿sabes qué? ¿Te quieres mover? Bueno, espera mi dirección. Abraham lo esperó y dice la escritura que Dios le habló a Abraham y le dijo, alza tus ojos y mira. Y le enseñó la tierra que iba a poseer y le hizo soñar y le dijo, esta tierra la daré a ti y a tu descendencia y aquí vas a ser multiplicado y aquí vas a ser bendecido. Y dice la escritura que Abraham lo creyó. ¿Y sabes qué hizo? Hizo un altar. Hizo un altar y yo a este altar le llamo el altar de la fe, porque Abraham no tenía ni siquiera en este momento un hijo y sin embargo creyó esa palabra y dice la escritura que después de que Dios habló con él lo que hizo fue y levantó un altar. ¿Sabes? Esta es la actitud que debemos de tener cuando nuestro pensamiento va siendo renovado por Dios. Dios, estás renovando mi pensamiento, me estás metiendo tus ideas, me estás metiendo tus sueños, me estás metiendo lo que tú piensas, lo que tú vas a hacer, lo que tú crees de mí y yo lo creo. No lo tengo, pero yo te levanto este altar, es decir, yo adoro. No tengo lo que me has prometido, pero yo sacrifico. No tengo lo que me has dicho, pero yo voy a creer en ti. Yo no dejo de cantar, yo no dejo de adorar, yo no dejo de servir, yo no dejo de hacer lo que tú me has pedido, porque aún no tengo el hijo, pero yo lo creo y yo por eso levanto ese altar. Sabes, muchos de nosotros servimos a Dios hasta que Dios nos da lo que pedimos. Y a veces eso retrasa y afecta nuestra manera de pensar. Y Dios quiere que cambiemos de manera de pensar. Lot dijo, ¿sabes qué? Por lo que veo yo decido. Pero Abraham no, Abraham esperó la voz de Dios para poder decidir. Y Dios lo bendijo. Dios honra eso, hermano. Cuando nosotros aceptamos que nuestra mente, aun cuando vea, aun cuando oiga, no es alimentada por eso. Es alimentada por lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Así que si Dios ha hablado de ti algo, hermano, persiste en ello, párate firme en ello. Dios lo va a hacer. No importa lo que veas, no importa lo que oigas. Dios quiere que tu mente no sea afectada, que el pensamiento de Dios venga y renueve y tú te pares firme para con Dios y le puedas creer y puedas, así como Abraham, levantar este altar y decirle, Señor, aún no tengo lo prometido, pero yo te sigo sacrificando, yo sigo creyendo, yo sigo cantando, yo sigo adorando. Por eso te decía al inicio, ¿te puede pedir hoy algo Dios? ¿Qué si nos pidiera? Quiero renovar tus pensamientos. Quiero que cambies de conducta. Quiero que cambies esa manera de que estás viendo y estás oyendo. ¿Ok? Dice la escritura
que Abraham le creyó. Nunca decidas sin orar. Nunca decidas solo por lo que ves o lo que oyes. Cuando tú oyes la voz de Dios, tu pensamiento es renovado y entonces empiezas a ver lo que Dios ve. Y entonces empiezas a oír la voz de Dios. Amén. ¿Sabes qué es Dios cuando lo que piensas te lleva a levantar un altar de fe? ¿Sabes? Y así vemos gente en las escrituras, como por lo que vio o lo que oyó, decidió. Eva oyó a la serpiente y por lo que oyó, decidió comer del fruto. ¿Sabes? Cuando Dios le habló a Abraham del hijo, dice que estaba en su casa y dice que le estaba hablando a Abraham acerca de la promesa y dice que Sara estaba detrás de la puerta escuchando a Dios. Fíjate, estaba escuchando a Dios y dice que ella se rió porque había cierta incredulidad, pero por lo que oyó, dice que ella se rió. Y cuando Dios la confronta y le dijo ella, no me reí. O sea, no, Señor, yo sí te creí, ¿verdad? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, no, yo sí te creí? Y Dios le dice a Sara, no es así, sino que te has reído. Porque Dios sí sabe cuando le creemos y Dios sí sabe cuando no le creemos. Amén. Voy en busca de renovar mi pensamiento. Ese es romper un límite. Buscar renovar mi pensamiento. ¿Cuándo lo voy a hacer? Hoy que medite, hoy que razone, hoy que considere, hoy que esté cansado de la manera en la que pienso, hoy que esté agotado por las consecuencias de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis actos. Hoy puede ser un buen día para que Dios renueve nuestros pensamientos. Segunda de Corintios 10, por favor, del 3 al 5. Dice la escritura así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Sabes? Pablo le está escribiendo a los corintios y le está diciendo a los corintios, ¿saben qué, corintios? Hay un grupo de ustedes, le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a los inconversos. Le está escribiendo a la iglesia y les dice a la iglesia, ¿sabes qué? Hay una parte de la iglesia de Corintio que está en contra de las cosas que yo estoy haciendo, y hay una parte de la iglesia de Corintio que sí me está apoyando. Pero entonces les escribe y les dice esto: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes? Pablo le está diciendo a los corintios, esta lucha, esta división que está habiendo entre ustedes, empezó en su pensamiento, empezó en su mente. Se levantó como un pensamiento, como un sentimiento, como una emoción, y ahora los tiene divididos. Pero yo les digo que esto es una fortaleza que se levantó en su mente, y no la vamos a derribar con armas carnales, sino espirituales, armas que van a derribar esa fortaleza. Y sabes, este principio lo aprendimos hace muchos años de Pastor Ofir, y es que una fortaleza solo se derriba con un argumento mayor. La fortaleza que tengas en tu mente de temor, la fortaleza que tengas de incapacidad, la fortaleza que tengas de miedo, la fortaleza que tengas de tristeza, la fortaleza que se haya levantado en tu mente, solamente se puede derribar con un argumento mayor. El argumento mayor, hermano, está aquí en las escrituras. Dice la escritura que nuestras armas no son carnales, sino espirituales para la destrucción de esas fortalezas.
Hermano, nuestras armas son la fe, la oración, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en tu vida. Con ello en tu vida tú vas a poder empezar a vencer todas aquellas cosas que se están levantando en tu mente. Pero tenemos que creerle a Dios que cualquier fortaleza va a ser derribada en el nombre de Jesús. Lo que se esté pensando, con lo que estés debatiendo, hermano, tienes que conocer, dice la Escritura, lo vimos hace rato, la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabes? Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces el versículo clave, tienes el argumento mayor para poder vencer eso con lo que estás luchando. Mientras no lo tengas, tú vas a estar diciendo, pues que Dios me ayude, que Dios me bendiga, pues a ver cómo le hago, primero Dios, pues allá Dios, todo está en manos de Dios. No, sé valiente, ármate de valor, lee las Escrituras, ten el argumento mayor para venir delante del enemigo y decirle, ¿sabes qué? Aun cuando esté pasando estas circunstancias, Dios dijo que aunque anduviese yo en las aguas, estas no me ahogarán, y aunque el fuego estuviera en mí, no arderé en él, porque Dios es mi fortaleza. Tú tienes que tener el argumento mayor, tú tienes que decirle al enemigo que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Tú tienes que decirle al enemigo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú tienes que decirle al enemigo que ángeles de Dios acampan a tu alrededor y que tú no estás sola, que tú no tienes temor, que tú puedes avanzar, que todo pensamiento que se ha levantado, que toda fortaleza que quiera aprisionarte, en el nombre de Jesús puede ser derribada. Pero si tú no tienes el argumento, el diablo va a hacer lo que quiera con nosotros. ¿Sabes qué? Se va a encargar de alimentar tu pensamiento. Se va a encargar de que sigas viendo, de que sigas oyendo, de que tu pensamiento se siga alimentando, de que tu emoción siga creciendo. La mente es un centro de cultivo de pensamientos. Ahora bien, Isaías 23:6. Ya con esto casi termino. Isaías 26:3. La mente es un centro de cultivo de pensamientos, pero el consejo de Dios es este: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Léelo tú, por favor. Dice la Escritura, la promesa es esta, hermano: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes? Esta situación de los pensamientos que se debaten en nosotros, hermano, tienen la finalidad de robarnos la paz. Tienen la finalidad de que nos tengan en angustia, que nos tengan en zozobra, que nos tengan con gastritis, que nos tengan con colitis, que nos tengan con problemas de salud, con presión arterial alta, ¿verdad? Con 1000 cosas que nosotros estamos padeciendo en nuestro cuerpo a causa de esa falta de paz, porque esos pensamientos están trabajando lo suyo. ¿Y qué si no te alcanza? ¿Y qué si no tienes? ¿Y qué si no te da? ¿Y qué si no te aumentan? ¿Y qué si te corren? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? ¿Verdad? Pero dice la Escritura que tú vas a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora bien, yo te quiero decir esto. ¿Puedo experimentar esa paz solo si mi pensamiento persevera en Dios? ¿Podré confiar en Dios? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Ok? Creemos que sí. Dejarle mi pensamiento viejo y ser renovado con su palabra, ese es su consejo. ¿Sabes? Necesito pensar más en Dios. Eso dice ese versículo: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, necesitas pensar más en Dios. Eso requiere sustitución o renovación de pensamientos. Que saques el pensamiento viejo y puedas meter uno de Dios. ¿Cómo es esto, hermano? No hay de otra.
tienes que oír la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que oír predicaciones, tienes que oír sermones, tienes que escribir textos, tienes que hacer toda esta cuestión que alimente tu vida espiritual. Palabra, 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 mucha palabra de Dios. Yo no sé tú, pero yo oigo palabra en los cantos. Siempre estamos checando Efraín y yo si los cantos que oímos tienen palabra de Dios. Si no, le cambiamos, ¿verdad? Bueno, porque necesitamos palabra de Dios. O ponemos la Biblia en audio, aunque a veces esa nos asusta, ¿verdad? Porque yo les decía una vez que venía manejando y venía escuchando el diluvio y de repente empezó a tronar y sí me asusté porque empezaba a llover y dije, ya está tronando, pero no, era los truenos del audio, de la Biblia en audio. Pero necesitamos palabra de Dios. Ahora bien, dice la Escritura, tú guardarás, déjame el texto ahí, Pedro, por favor. Tú guardarás en perfecta paz. ¿Qué es la paz? La paz, hermano, no es tranquilidad. La paz esto lo aprendí de Paz Rubén. La paz es la abundancia de presencia de Dios en medio de las dificultades. Paz es abundancia de la presencia de Dios en medio de las dificultades. Y eso tiene sentido. Cuando en mi vida hay presencia de Dios, mientras más presencia de Dios tengo más paz. Mientras menos presencia de Dios tenga en mi vida, tendré menos paz. La paz entonces es la abundancia de la presencia de Dios en medio de las dificultades. Es el resultado de modificar tu sistema de pensamiento. Y la presencia, ahora tú me dirás, ¿y qué es la presencia? Okay. Y la presencia es la esencia de Él en ti. Presencia de Dios es qué tanto de Dios tienes en ti. Tal vez esto sea complicado decir ¿cuánto tengo de Dios en mí? Ponte a prueba. Métete en un problema. Métete en una dificultad. Piensa en un problema que tengas ahorita, ¿verdad? O una situación que te ha sacado de tu comodidad. Bueno, lo que tengas de presencia de Dios es lo que te va a dar la paz, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos presencia de Dios. La paz no es el resultado de lo que haces. La paz es el resultado de lo que piensas. Mientras más pienses en Dios, más paz vas a tener. Ahora bien, Pastor Rubén explicaba esta parte y decía que la presencia es esencia de Dios en ti. Esencia de Dios. ¿Qué es esencia de Dios? Esencia de Dios son todas aquellas pequeñas porciones que Dios ha puesto en ti a lo largo de toda tu vida desde el día que conociste. Presencia de Dios, esa porción, esa presencia de su Espíritu Santo que te redarguye, que te consuela, que te instruye, te recuerda. Presencia de Dios es aquel acto de amor que recibiste del hermano que está sentado a tu lado. Esencia de Dios es aquella palabra de confort, de ánimo que recibiste en un momento de dificultad, ¿verdad? Esencia de Dios son ese don que tú tienes. Esencia de Dios es ese talento que tú tienes. Esencia de Dios es esa habilidad que Dios te dio, esa gracia para tratar a las personas. ¿Sabes? Tenemos más de Dios de lo que tú te imaginas. Pero pasamos en la vida como si fuéramos miserables. Pobrecito de mí, necesito que alguien haga por mí algo. Tenemos mucho de Dios, hermano, de verdad. Yo me quedo sorprendida con todos los dones y talentos y las cosas hermosas que ustedes saben hacer. Los que cantan, los que adoran, los que sirven, los que tienen ese talento para ministrar, para enseñar, ¿verdad? Tienes presencia de Dios. Es esa esencia, esas pequeñas porciones que Dios ha depositado en tu vida a lo largo de todo el tiempo que llevas conociéndolo. Esa esencia de Dios es la presencia de Dios en tu vida. Y mientras más presencia tengas, más paz tendrás en medio de las dificultades. Entonces, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir,
aquel que piensa en ti, aquel que tiene presente todo lo que has hecho por él, aquel que no olvida ninguno de sus beneficios, aquel que tiene presente que has estado con él en su entrada y su salida, en su levantar y en su acostar, aquel que no olvida ponerse a cuentas contigo cada día. Eso es presencia de Dios, hermano. Cuando estés en dificultades, cuando venga la mala noticia, cuando venga la situación adversa, piensa en todo lo que Dios ha depositado en tu vida y tú di: tengo suficiente paz para pasar esta situación difícil el día de hoy. Un mal pensamiento te va a robar la paz. Pensar correctamente te va a llevar a vivirla. Ahora bien, el pensamiento en el que más perseveres será tu pensamiento dominante. Por eso piensa más en Dios. Si tú piensas más en algo negativo, en algo doloroso, en algo traumático, eso va a ser tu pensamiento dominante. ¿Ok? Y decía Job: lo que me temí me sobrevino, porque tanto estaba pensando que le iba a ir mal, que le fue mal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Analiza cuál es tu pensamiento dominante. ¿Qué es lo que más has pensado en este día? Te hago esa pregunta. En este día, en el día de hoy, contéstala tú solito. ¿Cuál ha sido tu pensamiento perseverante de este día? Pues que estoy sin trabajo, que estoy sin dinero, que ya es quincena, no tienes, acaba de ser quincena, ¿va? Bueno, estamos a mitad de quincena, que voy a ir al doctor, que tengo una consulta, que va a haber un diagnóstico. ¿Cuál es tu pensamiento perseverante? Bueno, ese pensamiento se va a convertir en tu pensamiento dominante, y tu pensamiento dominante va a ser tu pensamiento gobernante. Lo explica Paz Rubén de una manera, después lo estudiaremos mejor. Pero ese pensamiento gobernante es lo que va a decidir en ti. Pero ¿qué si tu pensamiento el día de hoy es: Dios proveerá, Dios es mi sustentador, Dios es mi proveedor, Dios no me va a dejar, Dios es el que me guarda, Dios es el que me cuida, Dios es el que me sostiene, Dios es mi alto refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi castillo fuerte, en Él confiaré, no temeré mal alguno, y empiezas a tener ese pensamiento continuo, entonces Dios va a estar ahí presente, dándote la paz que necesitas. Tu mente va a ser la tierra, buena o mala, tus pensamientos la semilla. Lo que ves y lo que oyes van a ser la puerta y la fuente para alimentar esos pensamientos. Dice la Escritura en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, siempre hay cosas buenas que pensar. Rompamos ese límite de pensar solamente en lo negativo. Hay cosas buenas que pensar. Dos cosas que podemos hacer para romper esos límites. Una, pensar lo bueno de las personas, pensar lo bueno de la situación que estés viviendo. ¿Sabes qué? Estoy sin trabajo tal vez, pero este es el tiempo en el que más busco a Dios. ¿Sabes qué? Estoy esperando un diagnóstico, pero es el momento en el que voy a confiar en el Señor. ¿Sabes qué? Piensa siempre lo bueno, aunque la circunstancia sea adversa. Uno, piensa lo bueno. Dos, Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar, no dejes de orar. La oración es perseverar en pensamientos en Él. ¿Sabes? Si dices tú, ¿cómo puedo perseverar, pastora? Ya te dije, escuchando palabra de Dios, ¿verdad? Una segunda cosa, ponte a orar. La oración te va a mantener tu pensamiento en Dios, ¿ok? Ponte de pie. Persevera en pensar todo lo bueno que Dios puso en ti. Dice la Escritura: tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Dios. Confía en Dios, que Él puede renovar nuestros pensamientos, que Él puede romper aquellas cosas que estamos pensando incorrectamente. No te digo que será sencillo, ni que ya al rato vas a pensar diferente. Tal vez te lleve días, tal vez te lleve semanas, tal vez te lleve meses, pero hoy
es un buen día para empezar, para decirle al Señor, cierra tus ojos. Señor, si tú eres capaz de sanar algo físico del cuerpo, Señor, si tú eres capaz de sanar órganos, tejidos, y eres capaz de dar salud, Señor, a los enfermos, también puedes sanar mi mente, Señor. También puedes sanar mis pensamientos, Dios. Aquellas cosas en las que he perseverado, Señor, y las he traído una y otra y otra y otra vez a mi mente, Señor, y que tal vez han crecido y se han convertido en fortalezas, como lo dice tu palabra. Pero hoy vengo, Dios, delante de ti con un argumento mayor. Tú eres bueno, Señor, y tú haces las cosas nuevas, y soy nueva criatura en ti porque te he conocido, Señor. Y en el nombre de Jesús puedo creer que en ti son renovados mis pensamientos, mi entendimiento, y todas aquellas cosas que de repente, Dios, la vida, por lo que veo, lo que oigo, Señor, se ha alimentado un pensamiento equivocado en mí, Señor. Hoy ruego en el nombre de Jesús que tú sanes mis pensamientos. Vamos, hermano, por fe, declara que eso es posible. Pon tu mano en tu cabeza y dile: Señor, que estos pensamientos con los que he batallado, con los que he luchado, en el nombre de Jesús puedan ser removidos por el poder de tu palabra. Quiero perseverar en ti, Señor. Quiero que toda la presencia tuya que tú has puesto, Señor, en mi vida, Señor, y que a veces ignoro, hoy se haga presente. Hoy más que nunca, Señor, sea tu Espíritu Santo recordándome, Dios, lo valioso que soy para ti, lo importante que soy para ti, Señor, el propósito que tengo, Señor. Recuerda día a día, Señor, a mi vida, mi propósito, mi destino, Señor. No permitas, Dios, que un pensamiento estropee mi propósito en la tierra o cambie mi destino, Señor. En el nombre de Jesús, yo ruego, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, puedan ser renovados mis pensamientos. Y Dios, si algún pensamiento ha sido crecido, ha avanzado, se ha convertido en una emoción o en un sentimiento herido, hoy ruego en el nombre de Jesús, sea sanado, sea quitado, sea, Padre, renovado, Señor, por el poder de tu palabra, como ungüento fresco. Tu palabra sane, cure, restaure, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea el amor que tú nos has tenido, Señor, lo que hoy cubra multitud de faltas, Dios. Hoy ruego, Dios, así como decía, Señor, el apóstol Pablo a los Corintios, Dios, que, Padre, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, Señor, pero nuestras armas, Señor, no son carnales, son poderosas para destrucción de fortalezas, Dios. Pero tú les decías algo importante, Señor, a los corintios, cuando los problemas, Dios, eran en la familia, cuando eran en la iglesia, cuando eran con personas tan cercanas, Dios, decía él, que si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Así como yo soy de Cristo, mi esposo también es de Cristo. Así como yo soy de Cristo, mi hijo también es de Cristo. Así como yo soy de Cristo, mi hermano también es de Cristo. Así como es mi familiar de Cristo, así como yo también lo soy. Señor, que nuestra mente sea renovada, Padre. Que nuestros corazones, Señor, sean renovados. Que seas tú, mi buen Dios, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy entiendo, Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente tú puedes dar, está determinada por la presencia que tenemos de ti en nuestras vidas. Y eso lo explica todo, Señor. No hay manera de explicarlo. Solo sé que tú estás presente en mi vida, Señor. Y por ello te doy gracias
en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios?